Dios les bendiga grandemente, mis amados y amadas en la fe. Saludos para todos los que nos escuchen en este audio. Estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos compartir con usted y continuar con nuestros estudios de la historia de la Iglesia cristiana. Como muchos saben, nos encontramos en el quinto periodo, también conocido como la Iglesia Reformada. Por aquellos años, dentro del liderazgo de la Iglesia había acrecentado la corrupción y falta de espiritualidad y a su vez estaba haciéndose uso de métodos y dogmas no respaldados por las Sagradas Escrituras para poder llevar a cabo muchas cosas de las cuales nosotros ya hemos hablado en nuestros estudios. En el estudio anterior vimos cómo un grupo de creyentes muy estudiosos e intelectuales fieles del catolicismo romano comienzan a escudriñar la Biblia en sus idiomas originales y se dan cuenta de muchas cosas que los llevó a la conclusión que definitivamente la Iglesia estaba yendo por un camino incorrecto y era necesaria una reforma dentro de la misma. Hablamos también de cómo estos personajes, conocidos como los reformadores, nunca tuvieron la intención de fundar una nueva iglesia o religión. Más bien, ellos deseaban que la iglesia a la que ellos pertenecían se reformara. Es decir, que volviera a las escrituras y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, por su parte, no aceptaba cuestionamientos y tenía un nombre y una sola sentencia para quienes se oponían a sus enseñanzas y dogmas. Muerte a los herejes era una fórmula que hasta aquí no había fallado. Ya en estudios anteriores hemos hablado de cómo personas como Juan Hus fueron condenados a muerte, solo por poner un ejemplo. Ahora bien, los reformadores como Martín Lutero, al darse cuenta que la iglesia ni siquiera trataría el debate para escucharlo o defender en qué estaban ellos equivocados, no tuvieron más opción que tomar su propio camino y separarse de la iglesia romana, la cual a su vez los excomulgaba. También ya hemos visto cómo Lutero milagrosamente escapa de la condena de la iglesia y se dedica a la traducción de la Biblia al idioma alemán y también el desarrollo de otros escritos que se esparcían por todos lados gracias a la imprenta. ¿Sabe? Cabe mencionar que aunque a los seguidores de las enseñanzas de Lutero se les empezó a llamar luteranos y existen hasta el día de hoy, él nunca estuvo de acuerdo en que se usara este término y aunque pidió que no lo hicieran, usted sabe cómo hasta el día de hoy tenemos la iglesia luterana. Curioso, ¿no le parece? Cuando alguien dice no hagan esto, pues las personas y hacen totalmente lo contrario. Pero bueno, en el estudio anterior hemos hablado ya acerca de cómo habían varios grupos en descontento con la iglesia romana y querían liberarse de su yugo. Entiéndase, grupos simpatizantes a veces e incluso no creyentes. Ok, por favor tenga eso muy en cuenta. Pues bien, estos grupos se colgaron del valor de hombres como Martín Lutero, que se enfrentó a Roma. Aprovechando el movimiento empezaron a luchar por sus ideales. Es por eso que en los años de la Reforma usted escuchará que sucedieron cosas bastante trágicas también. Por mencionar una, la famosa Guerra de los Campesinos. Y es que al ver el valor con que Lutero había enfrentado a la poderosísima Iglesia romana, ellos desarrollaron el coraje para rebelarse contra sus amos, quienes los explotaban laboralmente en la mayoría de los casos. Lutero, por su parte, no estaba de acuerdo en las injusticias contra los trabajadores, por supuesto, pero estos se levantaron en armas matando a muchos de sus amos, lo cual Lutero condenó luego. Y pues los príncipes y señores levantaron sus ejércitos para exterminar a dichos campesinos. Esto trajo una mancha al nombre de Lutero, pues él había escrito y opinado acerca de estos acontecimientos y pues se dio lugar a las críticas de parte de sus detractores hasta el día de hoy. Si avanzamos más, me parece muy importante mencionar que mientras la Reforma se abría paso en Alemania, el mismo espíritu surgió en muchos países de Europa. Por ejemplo, en Suiza, la Reforma se levantó totalmente independiente de Alemania. Ulrico Zwinglio, teólogo sacerdote, se sumergió en la lectura y estudió el Nuevo Testamento y se cansó de lo que le pareció eran abusos de parte de la Iglesia, atacando abiertamente enseñanzas y prácticas como la veneración de los santos y las reliquias, las promesas de curaciones milagrosas, las indulgencias, las remisiones de pecados por medio de peregrinaciones a un altar de una virgen muy conocida allá por aquel lado, etcétera, etcétera.
Zwinglio tuvo debates sobre las prácticas realizadas de la Iglesia por aquellos años y también sobre las Sagradas Escrituras contra algunos de sus líderes y compañeros católicos, en las cuales él salió como ganador. Pese a esto, se le acusó de hereje y se le condenó. Él, por su parte, rompió definitivamente con la Iglesia de Roma en 1522. La Reforma empezó y se organizó formalmente en Zúrich, pero aquí fue mucho más radical que en Alemania. En esta región, los cantones católicos y protestantes tomaron las armas, desatando así una guerra civil en la cual finalmente murió Zwinglio en 1531. O sea, usted se puede imaginar aquí como que había menos tolerancia, ¿no? Y tanto como católicos se levantaron en armas, también protestantes. Y bueno, se armó una guerra civil, como ya mencionados, hasta que, bueno, Zwinglio muere en una de esas batallas y, bueno, eso sufrió un golpe mortal, digamos, al proceso de reforma en esta zona. Aún así, el movimiento reformado en muchos lados era algo que ya no se podía detener totalmente, y en este punto de la historia aparece para convertirse en su líder nada más y nada menos que Juan Calvino. Probablemente usted ya escuchó hablar acerca de él. Teólogo considerado como de los más grandes de la Iglesia después de Agustín. Juan Calvino, al igual que muchos reformadores, fue educado en el catolicismo, estudió teología, humanidades y derecho. Estudió y aprendió griego, lo cual sin duda le fue de ayuda en la lectura de la Biblia en sus idiomas originales. Ahora bien, nosotros iremos a pasos agigantados por la historia, por lo que no me detendré mucho en los detalles de personas en sí, con la excepción de Juan Calvino, de quien me gustaría mencionar un par de cosas. Ahora, de entrada, es importante saber que pese a que influyó grandemente en la Reforma y en el futuro de ella, tiene muchos detractores y bueno, se entiende. Si vamos a los personajes de la Biblia, Juan el Bautista los tenía. Cuando los discípulos de Cristo se levantan con la predicación, se ganaron muchos enemigos y bueno, nuestro propio Señor Jesucristo fue criticado, acusado y condenado a muerte. Con esto queda totalmente claro que sin importar quién sea o lo que enseñe, siempre habrán personas a favor y en contra. Pues hay gente que hoy en día está en contra del mismísimo Dios Todopoderoso y pienso que usted muy bien lo sabe. Y bien, brevemente, Juan Calvino hizo muchos escritos importantes y comentarios de la Biblia e incluso hoy en día hay registros de sus predicaciones. Resulta que él, al parecer, contrario a Lutero, era reservado. Le gustaban los estudios, horas en la biblioteca leyendo y escribiendo, no era muy dado a la vida pública. Debido a su postura y escritos fue condenado por la Iglesia Católico Romana. Ya usted sabe lo que eso significa, ser condenado por la Iglesia romana en aquel entonces. Bueno, Juan decide trasladarse a otro lugar, pero durante su viaje, debido a guerras que se estaban dando, se desvió y pasó por Ginebra, donde se encontraba otro reformador muy importante de la historia, Guillermo Farel, quien al darse cuenta de la presencia de Calvino en el lugar, va y habla con él tratando de persuadirlo a que se quede a vivir y le ayude a evangelizar y reformar la ciudad. Pero, por más que trató, Calvino seguía negándose. Él era un hombre tímido, apartado de ruido y solo quería llevar una vida tranquila leyendo y escribiendo libros. Ese sería su aporte a la reforma, pensaba él. Ante su negativa de colaborar, Farel le dijo: Dios maldiga tu descanso y tranquilidad que buscas, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Estas palabras tuvieron muchísimo peso en la vida de Juan Calvino, quien accedió a quedarse y ayudar. Y bien, comenzaron su labor. Aparentemente los líderes del lugar estaban de acuerdo, pero Calvino quería llevar un pueblo que se sujetara estrictamente a la palabra de Dios, por lo cual se dio la orden de cerrar bares o cantinas y todo ese tipo de negocios, usted sabe, ¿no? Lo cual, pues, obviamente trajo pérdidas financieras a gente importante de la ciudad, por lo cual terminaron expulsando a Farel y a Juan Calvino de allí. Pues bien, finalmente Juan llega a un lugar donde pudo hacer lo que le gustaba, leer y también escribir acerca de sus enseñanzas.
tuvo la oportunidad de enseñar y predicar aquí en este lugar. No entraré en muchos detalles así de su vida, más bien como en el video anterior le dejaré el link de un documental acerca de su vida de Juan Calvino para que usted lo vea si así gusta. Ahora, volviendo a Ginebra, la ciudad de donde expulsaron a Calvino, resulta ser que estaba pasando por algunos problemas y a su vez tenía el acercamiento de la iglesia romana queriendo volver a retomarlos. Estos por su parte mandan a llamar a Juan Calvino pidiéndole que vuelva y que les ayude a reformar Ginebra. Como era de esperarse, no fue fácil para Calvino, pero termina aceptando y vuelve allá. Comienza la predicación y la reforma, pero de una manera muy particular. Por ejemplo, antes se creía que el trabajo era algo así como una maldición o castigo para el hombre, lo cual causaba tristeza y desánimo, en cierta manera. Ahora Calvino les enseña que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, incluso en nuestro trabajo. Haciéndolo con excelencia y mucho esfuerzo, estamos glorificando a Dios. Esto hizo que la gente se animara y esforzara muchísimo en sus trabajos, pues estaba glorificando a Dios con ello. Promovió la educación para todos. De esta manera podrían leer la Biblia, la cual, cabe mencionar, él tradujo al idioma francés, y su traducción fue un gran aporte al francés moderno, pues en cierta manera lo unificó, dado que esta traducción se leía muchísimo y por todos lados. Introdujo las alabanzas en la congregación. Antes la iglesia tradicional solo cantaban algún grupo escogido y siempre lo hacían en latín. Calvino insistió en que el pueblo de Dios debía cantar al Señor con su corazón y su voz propia. Enseñó que los padres debían comportarse como sacerdotes de su hogar e instruir a sus hijos en los caminos de Dios desde muy pequeñitos. Formó también algo así como lo que hoy conocemos como la escuela dominical para niños. En fin, la forma de enseñar y vivir la palabra de Dios verdaderamente se empezó a notar. Por otro lado, también ayudó a otros grandes avances del lugar, por lo que Ginebra pronto vino a ser un lugar próspero y conocido. También se volvió un refugio para los reformadores que estaban siendo perseguidos en muchos otros lugares. Calvino rechazó la autoridad del Papa sobre los cristianos, consideró la Biblia como la única fuente de autoridad, fe y conducta para los creyentes. Defendió la autoridad y soberanía de Dios sobre todas las cosas, y en sus doctrinas son conocidos 5 puntos, los cuales hoy muchos llaman los 5 puntos del calvinismo, los cuales son: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos, sola fe, sola gracia. Calvino afirmaba que las personas son incapaces de salvarse a sí mismas, por lo que se necesita la gracia de Dios para transformar la naturaleza mala y corrupta, por lo que la salvación viene a ser por la gracia de Dios y un don, un regalo de su parte. Calvino enseña sobre la doble predestinación, es decir, desde la creación Dios predestinó quiénes se salvarán y quiénes serán condenados. De esto podríamos hablar muchísimo, pero tal vez será en otra ocasión. En sus doctrinas también se sostiene que Dios no justifica al ser humano por las obras de bondad, sino solo por su fe. El justo por la fe vivirá, ¿lo recuerda? Tampoco se acepta la veneración de las imágenes de los santos. Se aceptan únicamente los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, es decir, la Cena del Señor, porque estos, considera, son instituidos por Jesucristo. Se cree en la Santísima Trinidad. Se considera a los sacerdotes como administradores de los sacramentos, pero no como mediadores entre Dios y los creyentes. Para Calvino, Jesús es considerado el único mediador y por quien es posible la salvación por su sacrificio y resurrección. También los ministros y pastores pueden contraer matrimonio y tener familia. Y bien, sus enseñanzas se expandieron por gran parte del norte de Europa, África del Sur y Norteamérica. Así es, ya vamos empezando a llegar para este lado. ¿Sabe? Algunos consideran a Calvino como el padre del capitalismo. No lo sé. A Estados Unidos se le conoce como un país capitalista. ¿Considere usted la diferencia de la calidad de vida de las personas que viven en Estados Unidos comparado a otros países de América? Lastimosamente,
los líderes de esta nación y población se alejaron de Dios, lo que los lleva a hacer cosas que, bueno, muchos de ustedes ya saben, algo totalmente lamentable. Pero bueno, si hablamos de Calvino, todo el trabajo, producción, ingresos, etcétera, eran para ayudar y para la gloria de Dios. Él ayudó al rápido desarrollo y prosperidad del lugar. Por ejemplo, hizo que el estudio y la salud fuesen gratuitos para todos. Como usted sabe, casi toda la población por aquellos años no tenía acceso a educación y ni salud, ni hablemos. Acá en Ginebra se elaboró un sistema de agua potable, podríamos decir. Las aguas limpias ahora pasaban por tuberías totalmente diferentes de las aguas negras o ya utilizadas. Se empezó la recolección de basura y se sacaba fuera de la ciudad para amontonarla, quemarla, usted sabe, ¿no? Y empezó ya algo más novedoso, con más higiene. Ahora, esto no es nuevo, mis amados. Si nosotros vamos, cuando el pueblo de Dios andaba ya, ¿no? En el desierto, Él les dijo que tenían que hacer este tipo de cosas. Pero bien, aquí se retoma por las cuestiones de salud. Los médicos estuvieron de acuerdo, ya que Él había convencido médicos alemanes que vinieran acá. En fin, la ciudad iba prosperando en gran manera. Y como mencionamos, la gente se volvió esforzada, trabajadora. Gracias a las enseñanzas por medio de Calvino, parte de los ingresos de las personas eran donados para el desarrollo de salud, educación y infraestructura. ¿Saben? Muy curioso. A los reformadores les interesaba que las personas aprendieran a leer y estudiaran. A la iglesia tradicional parecería todo lo contrario, pues le gustaba reinar sobre personas con un alto nivel de analfabetismo o que no tuvieran educación ninguna. Curioso, ¿no le parece? Y bueno, acá en Ginebra se realiza, ¿no?, una tremenda escuela de la cual saldrían misioneros también escritos que ayudaron muchísimo en la reforma. Y por ejemplo acá se tradujo la famosa Biblia de Ginebra, la cual es una traducción históricamente significativa, ya que se tradujo al inglés. Esta traducción al inglés precede, digamos, lo que es la famosa versión King James por 51 años. ¿Se imagina? Esta fue la Biblia principal del protestantismo inglés del siglo XVI y fue utilizada por personas muy conocidas como William Shakespeare, Oliver Cromwell, John Knox, en fin. Esta fue la Biblia que los reformadores que huían de la persecución que se había desatado en Europa contra ellos trajeron en el Mayflower acá a América. Era una Biblia increíblemente completa y es muy significativa, ya que fue esta la cual por primera vez se puso, ¿no?, esta traducción a disposición de forma masiva cuando fue impresa para todo el público. Podía tener acceso a ella, tenía referencias, por ejemplo, de un verso a otros que conllevaban a las mismas enseñanzas. En fin, era una Biblia muy completa para aquel entonces y con mucha ayuda para sus lectores. Y bien, ya para ir finalizando este estudio, no podemos cerrar con Calvino sin antes mencionar algo que trajo una mancha a su reputación y que muchos han ensanchado este suceso para hablar en su contra. Para esto debemos hacer mención de un personaje cuyo nombre era Miguel Servet. Sin duda, alguien talentoso, estudioso, se destacó en muchas cosas como la medicina. También hizo sus propios estudios sobre la Biblia, educado bajo el catolicismo romano. Incluso fungió como fraile, pero en una de sus visitas a Roma quedó desencantado por todo lo que allí vio y trató de unirse al lado protestante, pero de pronto Servet empezó a escribir y enseñar que la Trinidad era algo pagano, que Jesús, el Padre, es también el Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Esta doctrina ya se había conocido antes, pero él llega a creer de esta manera y hace comentarios muy elevados de tono en contra de la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, en sus escritos hace referencia a la Trinidad como demonio y monstruo de 3 cabezas. ¿Usted se puede imaginar? También hace comentarios en defensa del bautismo de los adultos. En fin, la Iglesia Católica se dio cuenta de sus escritos y fue condenado a muerte por parte de la Inquisición.
Pese a esto, él logra escapar, por lo que la Inquisición tuvo que conformarse con quemar su efigie y algunos de sus libros, es decir, una forma, ¿no?, de representarlo a él y quemarlo simbólicamente junto con algunos de sus escritos. En su huida pasó por Ginebra, lo cual se conocía como el refugio de los reformadores, aunque en muchos lugares reformados ya se sabía de sus enseñanzas, las cuales habían sido también condenadas y se le tenía prohibida la entrada. Es importante mencionar que Servet y Calvino ya se conocían y habrían conversado de su manera distinta de pensar. También hay registros de cartas que se enviaban entre sí, comentando y debatiendo sus distintas maneras de pensar. Incluso en una ocasión, Servet citó a Juan Calvino para debatir en un lugar algo así como una plaza, digamos. Calvino, pese a que arriesgó su vida, pues era buscado por la Inquisición, asistió a la cita, pero Servet simplemente no llegó. Y bien, casi nadie cuenta esta parte, pero estando Miguel Servet bajo un nombre falso, alguien lo identifica y lo denuncia por sus enseñanzas. Hay quienes que dicen, oh, Calvino. No, pero sí, o sea, le digo, indagamos bien en la historia, resulta ser que fue alguien que lo identifica y lo denuncia. Este alguien era conocido de Calvino. Y de alguna manera, ¿no?, pues tras denunciarlo por sus enseñanzas heréticas, se lleva un proceso en el cual durante todo esto convence él a Calvino de que le permita las cartas que se había enviado con Servet, donde se hacían, ¿no?, correcciones y comentarios. Después de un tiempo, Calvino accede y le dio las cartas, las cuales sin consentimiento de este fueron utilizadas como prueba para acusar a Servet. Es importante recordar que ya mencionamos cómo los lugares reformados no separaban en este punto la religión del Estado, pues aunque se separaron de la Iglesia de Roma, algunas cosas estaban muy impregnadas en ellos. Pues bien, fue enjuiciado y durante el proceso, estamos hablando de Servet, fue enjuiciado y durante el proceso se le permitió debatir sus puntos teológicos. El 22 de septiembre Servet escribió culpando a Calvino de hacer acusaciones falsas en su contra de herejía y pide que también a Calvino se le aprese, entre otras cosas que también pidió. Bueno, cuando el proceso finalizó, fueron consultadas las iglesias reformadas del lugar y pues fue condenado y sentenciado a morir en la hoguera. Y aunque los detractores de Calvino dicen que fue personalmente quien lo condenó y lo sentenció a morir, lo mandó a quemar, digámoslo así, la verdad es que fue el consejo, el tribunal, no sé cómo llamarlo, fueron ellos quienes firmaron la sentencia. Es más, en una carta que Juan Calvino envía a Farel un día antes de la ejecución, le menciona que es inevitable que Servet sea condenado. Todo apunta a que se le condenará a muerte y que él ha intentado, es decir, Calvino ha intentado por mucho convencer al consejo que no se le ejecute de esa manera tan cruel, pero no sirvió de nada. No escucharon a Calvino y bueno, Miguel Servet fue condenado a la hoguera. Esta ejecución trajo una mancha muy grande a la Reforma y a Juan Calvino personalmente. Si usted busca el día de hoy, dicen cosas terribles como que Calvino era el asesino de personas en Ginebra, que Calvino tenía una inquisición y bueno. Si usted busca, usted mismo o usted misma verá. Y bien, hay algo que debemos tener muy claro. Miguel Servet ya había sido condenado a muerte por la Iglesia Católica. Es más, se le quemó simbólicamente usando una efigie. O sea, como le mencioné, una figura, pintura, escultura que le representaba a él. Incluso ya estando apresado, la Iglesia de Roma lo pidió, o sea, pidió su extradición para ejecutarlo ellos personalmente. Pero esto se le negó de una manera muy diplomática y fue condenado a la hoguera en Ginebra, es decir, en manos protestantes.
Su condena desató gran polémica entre los protestantes con la interrogante ¿hasta dónde está permitido el libre pensamiento y expresión? Pues entre los protestantes estaban también los protestantes liberales. Aquí tenemos uno, a Servet, que sí, si usted lo lee, dice, ¿no?, que en su biografía que él era parte de la Reforma, pero usted va a ver que en sus enseñanzas él era unitario, él no era partícipe de la doctrina trinitaria, ¿me entiende? Bueno, así que se formula entre los protestantes, ¿no?, una gran interrogante y todo eso, o sea, oye, espérate, por nuestros pensamientos nos pueden enjuiciar a muerte, esto y lo otro, en fin. Tiempo después, propuesto por libre pensadores, estamos hablando de muchos años después, y con ayuda de los reformadores, escuche bien, se le construyó en Ginebra un monumento a Miguel Servet, admitiendo que fue un error haberle condenado, y pues el monumento es en honor a él, pidiendo una disculpa, digamos. Es un monumento expiatorio, ¿me entiende? Algo así como, bueno, nos equivocamos y pedimos disculpas. Bueno, la verdad es que al menos es algo, ¿no?, el monumento que se le ha hecho, pero por otro lado no encontramos cosas así de aquellos que murieron en manos de la Inquisición, ¿me entiende?, de la Inquisición católica. Así que no hay mucho que juzgar, ¿me entiende? De un lado y de otro, pues usted sabe, en un tiempo de, qué sé yo, ¿no?, de grandes acontecimientos, pues hay lados y partes así de las cuales pues no se pueden evitar, hay lados oscuros, digámoslo así, pero ¿en qué proceso no lo hay? No lo justificamos, pero bueno, como le digo, esta historia se ha manipulado de parte de algunos y bueno, eso es lo que hay. Muchas personas que solo escuchan la historia contada de un lado o que solo oyen decir una o tres cosas condenan rápidamente a Calvino y lo pintan como un tirano. Pero al revisar todo lo que hay de escritos por él y acerca de él, nos damos cuenta que era una persona que siempre deseó ser apartada de bullicio. Él anhelaba simplemente estar solo en la biblioteca, hacer sus estudios, sus escritos. Se dice que antes de morir pidió que ni siquiera se dijera dónde descansaban sus restos mortales. ¿Se puede imaginar? Y bien, perfecto, mis amados y amadas. Hasta aquí con el estudio del día de hoy. Le invitamos a que no se pierda el próximo, donde hablaremos de la Reforma en Inglaterra y su llegada al continente americano. Pues ya vimos, todo comenzó en Europa, pero el movimiento seguiría moviéndose hasta llegar a América, de donde luego saldrían muchos misioneros a diferentes partes llevando la palabra del Señor. Así que, mis amados y amadas, les espero en el próximo estudio. Dios los bendiga grandemente. Gracias por su paciencia, bendiciones y fuertes abrazos.